Por favor, acompáñenme, amados hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 8 al versículo número 11. El libro de Éxodo, escrito por Moisés, el segundo libro del Pentateuco. Y en estos siguientes versículos vamos a ver expresado el cuarto mandamiento que nuestro Señor en gloria y en poder mostró a su pueblo, dado por medio de Moisés en aquel monte Sinaí, en donde humeaba y echaba truenos, y el pueblo de Israel alejado le decía a Moisés: ve tú, Moisés, y habla con el Señor, porque nosotros tenemos miedo. Y ese Dios todopoderoso y el Señor en su majestad nos dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amados hermanos, el legislador celestial quiso, en primer lugar, mediante el reposo del 7º día, presentar una imagen del reposo espiritual. En primer lugar, vuelvo a repetirles, el bendito Señor quiso presentar por medio de este mandamiento una imagen del reposo espiritual. Los creyentes tienen que descansar de su obra laboral para dejar a Dios trabajar en ellos. Número 2, el Señor quiso que hubiese un día fijo para que el pueblo se reuniera a fin de escuchar la ley y llevar a cabo sus ceremonias. Día que se había de consagrar a considerar las obras de Dios
para el estímulo a servirle de mejor forma. Y número 3, amados hermanos, el Señor quiso conceder un día de descanso a sus siervos y a los trabajadores asalariados, para que pudiesen reposar de su trabajo. El pueblo de Israel tenía un gobierno teocéntrico. Dios era su gobernante y el pueblo tenía que obedecer. En este momento Dios estaba dando la ley moral para el pueblo de Israel, en donde subsecuentemente el Señor les da la ley ceremonial y las leyes que tenían que llevar a cabo para la correcta armonía del pueblo. Pero este cuarto mandamiento era de suma importancia. Pero tenemos que destacar, amados hermanos, que la figura de el descanso espiritual es el elemento principal en este mandamiento. Los doctores de la palabra le han llamado a este mandamiento el mandamiento sombra. Porque como bien acabo de mencionarles, también es una figura. Es una imagen de lo que había de venir. La ley fue dada al pueblo de Israel y sabemos que la ley no fue dada para que el pueblo de Israel pudiese alcanzar el favor de Dios. Decir lo contrario es actuar de una forma legalista. Hija, Sara, por favor, siéntate en tu lugar. La ley no fue dada al pueblo de Israel, amados hermanos, para que por medio de cumplir la ley pudieran ir al cielo. Y este mandamiento era de suma importancia para el pueblo de Israel porque era el día de reposo, era el Sabbat, era el día en donde el Señor llamaba al pueblo de Israel para que hiciera sus ceremonias. Ceremonias que el Señor mismo había mandado al pueblo de Israel para que hiciesen. Era también el día en donde la ley de Dios iba a ser expuesta al pueblo. Infringir este mandamiento para el pueblo de Israel era causa aún de muerte. En Números capítulo 5,
15, versículo 32 y 36, encontramos la lapidación de un hombre por violar este mandamiento. Moisés también registra este hecho de la siguiente forma. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. En Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 13 menciona: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Vemos que el profeta Ezequiel también registra que el pueblo de Dios, por su rebeldía y por no guardar el día de reposo, el Señor se levantó en ira y decidió exterminarlos. Así está bien. ¿Sí? Sí. En Jeremías capítulo 17, versículo 21 y 23, y también versículo 27, menciona: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Gracias. Y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagarán. Jehová, nuestro Dios, escogió a su pueblo, el pueblo de Israel, y les dijo: esta es mi ley, guarden mi ley y vivirán.
porque por medio de ese pueblo que tenía que ser santificado, que tenía que ser apartado por Dios de los demás pueblos idólatras y asesinos, pudiese venir nuestro bendito Salvador. En Éxodo capítulo 31, versículo 3 y 16 les menciona: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y un texto más, Ezequiel 20:12 menciona: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Podemos decir que el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día lo santificarás, es un mandamiento señal. Y una señal es algo que apunta a alguien. Y este mandamiento apunta directamente a Cristo. Así que, cuando nuestro bendito Señor Jesucristo hizo la gloriosa obra de salvación, esto es, su vida, muerte, resurrección, todo lo de orden ceremonial que había en este mandamiento fue abolido. Porque Cristo es la verdad, cuya presencia hace que desaparezcan todas las figuras, todas las sombras, todas las señales apuntan a Él. Por lo tanto, ahora no hay nada que señalar, porque ahora Cristo ha venido. Cristo, amados hermanos, es el cuerpo frente al cual se deshacen las sombras. Él es el verdadero cumplimiento del reposo. Él es el verdadero cumplimiento del sabbat. Él es el descanso espiritual.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, dice nuestro Señor Jesucristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y descansen. Por eso, el apóstol Pablo menciona que el día de reposo era la sombra de lo que tenía que venir. Pero solo eso, la sombra, porque Cristo es la realidad, es la verdad. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 es el que acabo de citar. Amados hermanos, Cristo es la sustancia real y sólida de la verdad. La verdad no se contenta con un día determinado. Requiere toda nuestra vida, todo nuestro servicio. Y le adoramos a Él todos los días, desde el lunes hasta el domingo. Nuestra adoración a Él es en todo lo que hacemos. No solo cuando venimos y adoramos en la iglesia, sino también cuando vamos a nuestros trabajos, sino también cuando estamos en la calle, cuando hacemos labores de la vida cotidiana, adoramos al Señor. Entonces, debemos continuar guardando el día sábado. Debemos continuar guardando el Sabbat. Los que somos parte del pueblo de Dios. La respuesta es: no tenemos por qué continuar guardando un mandamiento que era sombra y para el pueblo de Israel, como el pueblo de Israel lo hacía, con las ceremonias y rituales y fiestas que requerían. Pero, amados hermanos, de este mandamiento obtenemos
dos principios fundamentales que continúan vigentes aún hoy en día en la iglesia de Cristo. Uno de ellos es fijar entre nosotros algunos días en los que nos reunamos, escuchemos las predicaciones, oremos públicamente y celebremos los sacramentos. Si bien la ley ceremonial fue abrogada por la venida de nuestro Señor, ahora la iglesia de Cristo aún continúa necesitando reunirse para adorar a Dios, para orar a Dios, para escuchar la palabra de Dios y para participar en los sagrados sacramentos que Cristo instituyó para su iglesia. Esto es la Santa Cena y el bautismo. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y el apóstol Pablo también nos recuerda en Hebreos que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Eso qué quiere decir? Eso también significa que la costumbre de la iglesia primitiva es tener días específicos para congregarse. El otro principio fundamental que encontramos en este mandamiento es dar un descanso a los sirvientes y los trabajadores. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 14 encontramos: mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amados hermanos, la palabra de Dios nos manda que tengamos reuniones religiosas. Y nuestra propia vida, hermanos, nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia nos señala qué tan necesario es que vengamos a la casa del Señor. Pero el apóstol Pablo indica en Primera de Corintios que todo debe hacerse con orden y decentemente. Amados hermanos, es difícil que pueda prevalecer la regularidad y el orden sin una regla relativa a los días.
Porque sin esta regla, habría desorden, habría confusión, habrían problemas de suma importancia. En la iglesia de Cristo continúa habiendo la misma necesidad que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Así que nadie diga que esa ley no nos atañe, amados hermanos. Que nadie diga que ese mandamiento no sigue vigente. No como lo cumplía el pueblo judío, pero sí como lo debe cumplir la iglesia de Cristo. Oh, sí. La ley moral de Dios no ha sido abrogada. Por eso nuestro bendito Señor menciona: yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Juan Calvino dice: si la debilidad de muchos se opone a que nos reunamos a diario y la regla del amor al prójimo nos prohíbe obligarlos, ¿no es mejor seguir la regla que Dios ya nos mostró? Esto es, de reunirse por lo menos un día. Aquellos hermanos que decían: ¿por qué no nos reunimos todos los días como iglesia? Juan Calvino les respondía: ya quisiera yo que fuera así. Pero eso tampoco guardaría el orden y la decencia, porque no todos podrían. Amados hermanos, ¿por qué la iglesia de Cristo guarda el domingo como el día del Señor? Los cristianos guardamos el domingo no en un marco de una religión estricta que lo convertiría en una ceremonia cargada de un misterio espiritual, sino como una medida necesaria para salvaguardar el orden en la iglesia. ¿Cuál es el principio que se sigue de guardar el día de reposo? Continuar reuniéndonos para escuchar la palabra de Dios, para orar al Señor, para participar en los sacramentos del Señor. Pero ¿qué día es el que ahora guarda la iglesia de Cristo? Tiene que ser el día domingo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Primero quiero darles algunos argumentos que muchos usan
para decir que es un error nombrar el día domingo como el día del Señor. Los argumentos que usan se encuentran en Gálatas capítulo 4 versículo 10 y en Romanos capítulo 14 versículo 5. Y tratan de decir que es un error decir que no es necesario, que es necesario guardar el día domingo como el día del Señor, porque malinterpretan estos textos. Gálatas capítulo 4 versículo 10 dice: y guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, le decía Pablo a los Gálatas. Y en Romanos capítulo 14 versículo 5, Pablo también le dice a la iglesia en Roma: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero, amados hermanos, los destinatarios de sus cartas no tenían en cuenta la razón que proponemos en cuanto a la disciplina y el orden en la iglesia. Ellos consideraron las fechas como sombras de las realidades espirituales. Oscurecieron tanto la gloria de Cristo como la claridad del Evangelio. No se abstenían de trabajos manuales porque les impidiesen entregarse a la meditación de la palabra de Dios, sino por necia devoción, porque creían servir a Dios con ese reposo. Por eso Pablo, amados hermanos, se alza contra esa ilegítima distinción entre los días. Pero es legítimo distinguir el día domingo como día del Señor si se hace como principio fundamental para guardar el orden y la disciplina en la iglesia. Por supuesto que sí. Esa es la costumbre de la iglesia primitiva, esa es la costumbre de la iglesia de los apóstoles. Y esa es la costumbre que una iglesia bíblica continúa practicando. No podemos negar las costumbres bíblicas de la iglesia. El doctor Gordon Spikeman en su teología reformacional menciona: negar las costumbres es inútil. Es inútil. No guardamos el domingo, amados hermanos, por mera superstición. Como que si en ese día hubiese algo mágico en sí mismo. Ni tampoco idolatrizamos el día domingo. Pero, ¿hemos abandonado el día que observaban los judíos? Porque la ley ceremonial ha sido abrogada, pero como había que mantener el orden, la disciplina y la paz en la iglesia, hemos elegido otro día en su lugar. ¿Y cuál fue el día que la iglesia primitiva eligió?
para congregarse? El día domingo. El apóstol Juan llama al día domingo como el día del Señor. Pero, amados hermanos, cuando los antiguos eligieron el día domingo como el día del Señor, no lo hicieron sin reflexionar. Dado que el fin y el cumplimiento del reposo figurado por el antiguo Sabbat se llevaba a cabo en la resurrección de nuestro Señor, los cristianos son animados mediante ese día que puso fin a las sombras, a no quedarse en un ritual que solo es eso, una sombra. Nuestro bendito Salvador resucitó en el día domingo. Y por eso la iglesia debe reunirse y se reúne los domingos, porque celebramos la consumación de la obra de nuestro Señor, quien vino a quitar todas las sombras. Y nos guiamos de su palabra. Y todos los principios, amados hermanos, por los cuales una iglesia bíblica se fundamenta, vienen de la palabra de Dios. No de pensamientos de hombres, ni mucho menos de visiones. Es muy común escuchar a hombres vanos decir que por medio de una visión, ahora la iglesia tiene que obtener sus principios. No, amados hermanos. Por eso nos hacemos llamar Iglesia Bíblica Reformada. Porque también heredamos esos principios de la Reforma. Y uno de ellos es la sola Escritura, que tiene su fundamento en 1 Timoteo capítulo 3. 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir al hombre de Dios, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras son suficientes para que la iglesia fundamente aún sus costumbres, sus prácticas. Pero allá, por los años 1889, si no mal recuerdo, se levanta una señora de nombre Elena G. de White, y vocifera a los cuatro vientos diciendo: tuve una visión, tuve una visión, tuve una visión. Y vi al Señor
Y el Señor me mostró los mandamientos de la ley moral. Y el cuarto mandamiento estaba como envuelto en fuego. Y me dijo el Señor: deben seguir guardando el día sábado. Lo peor de todo es que estos falsos profetas tienen un montón de seguidores y se hacen llamar la Iglesia de Cristo. Pero bien hemos visto, amados hermanos, que no tenemos por qué guardar el sábado como los judíos lo hacían. Ahora, habiendo quedado claro que el día domingo es el día del Señor, la Iglesia de Cristo tiene que congregarse en ese día. El domingo no es un día para trabajar. El domingo no se debe trabajar. El domingo no es un día para simplemente salir a pasear sin meditar en la palabra de Dios, sin venir a congregarse. El domingo, amados hermanos, es el día del Señor y tenemos que guardarlo. Tenemos que guardarlo. ¿Y de qué forma tenemos que guardarlo? Con el mismo respeto y reverencia que se merece el Señor. Ustedes saben, amados hermanos, que los judíos iniciaban su sabbat desde el día viernes. El día viernes por la tarde iniciaba la primer fiesta o ceremonia. Esto para comenzar a prepararse para el día sábado. Y llegando el día sábado, se comenzaban con sus ceremonias, con sus fiestas, hasta el anochecer. Amados hermanos, ese es un principio que la Iglesia de Cristo necesita observar. El día domingo es el día del Señor. Tienes que dormir bien. Tienes que prepararte desde el día sábado. Tienes que saber que el domingo, en la mañana, vas a salir con tu familia para escuchar la palabra de Dios, para estar en comunión con Dios en la iglesia, en armonía con los hermanos. El día domingo, amados hermanos, necesita ser preparado desde el día sábado. Nada de desvelarse, amados hermanos, para venir en el día del Señor a dormirse en la iglesia. Nada de ser no diligentes. Dejo preparado todo desde una noche antes por lo menos. Está todo planchado. Están las Biblias en su lugar. Está el desayuno preparado. Porque el día domingo es el día del Señor. Es una falta de respeto a Dios si no venimos a su presencia con la debida preparación.
Está bien. Todos los demás días, de lunes a sábado, también son de adoración a Dios. También son de entrega a Dios. Pero el día domingo es el día en el que la iglesia se va a reunir, aún también para participar de los sagrados sacramentos. Qué falta de respeto, amados hermanos, a Dios, estarse durmiendo, estar distraído, estar pensando en saliendo de acá voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, 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 no. El día domingo es el día para meditar en el Señor. El día domingo es el día para descansar de toda la obra laboral que existe durante toda la semana. El domingo no se puede trabajar. No se debe trabajar. Para aquellos que dicen, tengo problemas porque mi trabajo me exige llegar el domingo, renuncia a tu trabajo. No puedes laborar el día domingo. Es así de sencillo. Aún, amados hermanos, para que no decaiga ni se enfríe la religión entre nosotros, eso lo mencionaba Juan Calvino también, procuremos de frecuentar las santas asambleas y utilicemos todas las ayudas que puedan fortalecer nuestros servicios a Dios. ¿Esto qué significa? Bueno, si también se pueden congregar los días miércoles, o si hay cultos como algunas iglesias lo hacen los martes y los jueves, si pueden llegar, adelante. ¡Qué bendiciones! Mantiene nuestra llama ardiendo más fuertemente. Les mencionaba un principio, amados hermanos, que nuestra misma experiencia nos indica que cuán necesario es venir a la iglesia. Sí debemos leer nuestra Biblia todos los días, sí debemos orar al Señor todos los días, sí debemos permanecer en comunión todos los días con el Señor, pero el venir a la iglesia, amados hermanos, el estar reunidos en comunión con los hermanos, también nos fortalece, también es un medio de gracia de parte de Dios, es un medio de gracia del Señor para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por darnos su palabra. Gracias por revelarnos su voluntad. Gracias, buen Dios, porque continúa obrando en su iglesia. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, aún lo continúa haciendo, Señor. Porque usted es nuestro buen Dios, bondadoso, benevolente, misericordioso. Gracias por identificarse con nosotros. O buscar que nosotros, mejor dicho, nos identifiquemos con usted, Señor. Porque aún nos dice, así como Jehová, el Señor, hizo todo lo que hizo en 6 días y el 7º día descansó, lo cual es sorprendente saber. Porque bien sabemos que su palabra nos indica que usted no necesita descansar. Usted es el Todopoderoso. Usted ni siquiera tenía la necesidad de
hacer todo lo que existe en 6 días? Porque usted con un solo chasquido de sus dedos podía crear todo en solo un segundo. Pero en su infinita misericordia, desde la fundación del mundo, usted nos amó y busca que nos identifiquemos con usted. Porque nos dice: así como Jehová tu Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo, así lo harás tú también, pueblo mío. Gracias por su infinita misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.